Bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos. Ok. Hitler esto, Mm, Stalin aquello. no hay por qué mencionar Que si ese este nombre. dictador comunista mató a tantos. Que si ese dictador ¡Hala, fascista no más! asesinó a esos otros. ¡Ay, Dios mío! Se habla mucho de los individuos. Nadie se cansa de citar sus nombres, pero sabía Bueno, sí que es sin cierto, ayuda se necesita mucho no ese hubieran nombre, podido la neta. hacer nada. Oh sí, algunos de los monstruos No más sé. grandes que tuvo la humanidad no jalaron el gatillo. Algunos, de hecho, no mataron personalmente en toda su vida algo más grande que una mosca. Pero lo olvidamos, porque como humanos tendemos a No ser manches. facilistas y O sea, se refiere a que en este video se van a hablar de echarle la culpa todas a esas otros. personas que se pusieron como Nadie de quiere por gente. racionalizar Para que no no mencionar existe otra palabra, genocida porque está en video que hubiera informativo podido como tal. hacer lo que hizo No quiero problemas con con YouTube. ayuda de grupos enormes de personas. A ¿No? veces, sin la ayuda de partes de sus sociedades. Esa es la verdad que este top nos pone en la cara. Los peores actos de atrocidad pudieron hacerse gracias al trabajo Eso es de Corea del incansable de Norte. muchísima Ay, gente. como de... De eso se trata. No voy a Los mencionar peores sobre... actos de maldad no fueron No lo voy a fraguados mencionar por tan siquiera individuos, a ese basto, sino porque por sé que lo voy a terminar exponentes de la insultando sociedad. ahorita. No lo voy a mencionar. Prepárate muy bien porque estos son los 7 actos más atroces de la humanidad. Ok, fue una introducción bastante larga, para ser sincero. Número 7. Ese era Hitler. Ese era él. Es difícil hablar del caballero que protagoniza la peor atrocidad cometida jamás en Transilvania, hoy conocida como Rumania, puesto que en esas tierras se le considera no solo un héroe nacional, sino un prócer. Uff. ¿Por qué lo consideran héroe? No estamos acá para juzgar eso, pero lo cierto es que Vlad Tepes no era una persona agradable para sus enemigos, ni cuanto y menos para los más de 100.000 otomanos que ejecutó. Vlad Tepes, conocido como Drácula, que en su natal lengua significa hijo del dragón, es una de esas personas de las que se contaban cantidad de cosas que, para variar, eran verdad. Se bebía la sangre de sus enemigos. Mami. Sí. Voy a Solo tener que no censurar mordía eso. cuellos como los vampiros. Tepes prefería beberla No, de una mami. copa o mojar el pan en ella como cualquier otra persona mojaría un huevo frito. Su método de ejecución preferido era el empalamiento. Oh. Se dice fácil, pero escucha. Se trata de coger un palo No, de ya bambú, entendí, 2 metros sacar la de pura altura, imagen muy y aparte resistente, porque afilado por de hecho ambos lados. está chido traerles un Modo que video un de extremo se puede curiosidades de introducir la por el ano de la víctima, medievales todo o el de camino otras a través de cosas, su la verdad. pecho, De hecho, panza, su área pectoral, su garganta, hasta que sí. finalmente la punta llena de sangre y órganos destrozados se asomaba por la boca del ¡Hala! ¿Cómo lo abierta de representan? horror. Más que dar respeto, te da miedo. Podrás imaginar Pero nada cómo más se por la veían parte de los atrás. territorios frente al castillo de Vlad Tepes, llenos de gente empalada bajo esos atardeceres rojos de Transilvania. Este genocidio se perpetró Pero si era en Transilvania, con razón el nombre que le pusieron. 1462. Es decir, todo ocurrió en tan solo 6 años. En 6 años. ¿Cómo eliminas a Número tantas personas 6. en 6 años? No Recopilar manches. información para un trabajo así es odioso, porque no hay manera de sentirse bien dejando por fuera tantas víctimas.
los cristianos perseguidos por el Imperio Bueno, Otomano. técnicamente eso sí, porque pues La matanza de My Lai, en el que los estadounidenses asesinaron a 504 civiles a sangre fría. El régimen de Saddam Hussein. no manches, con armas químicas. 5.000 kurdos con armas químicas. El yugo de Iván el Terrible, un gobernante ruso que se estima ¿Van a hablar de él o de otro? 10.000 y 20.000 personas. O la matanza de San Bartolomé, que dejó 70.000 muertos. Quisiera decirte mucho de las atrocidades del imperio yanqui o de los pecados mortales de gobiernos bananeros en América Latina. Pero me queda la tranquilidad de saber que ya he tocado ese tema en muchos otros videos. En este top tengo que ir hacia los actos más sanguinarios y atroces de toda la humanidad. Ruanda. Ubiquémonos en allá en Europa. De África, porque si van a hablar de ese país. Ruanda. Es un país, ¿verdad? Tienes que saber algo de Ruanda para entender el episodio conocido como 100 días de sangre. La población de este país está conformada por dos tribus principales, los Hutus y los Tutsis. No manches, es muy actual. Abril, año ya sé que se llevan como 24, no. 2 misiles derribaron el jet presidencial donde viajaba 29 el ruandés años, Juvenal pero Habyarimana, técnicamente es muy actual esta cosa. 0 sobrevivientes. Los Hutus hicieron de cuenta que el magnicidio fue una afrenta en la que todo el pueblo Tutsi era responsable. O sea, no perdieron el tiempo buscando a los culpables, a los autores intelectuales del derribo del jet. O sea, quienes apretaron el botón de los misiles. O sea, fue una guerra civil. Yo pensé que la tribu Tutsi. Yo pensé otra cosa, los Hutus salieron a la calle a asesinarlos y lo hicieron con el completo aval de todos los líderes políticos del gobierno regente Hutu. Si tenemos en cuenta que los Hutu son aproximadamente 19 millones de personas y los Tutsi apenas 3, te imaginarás que la teniendo en cuenta que lo superan casi como ¿un genocidio dónde? 4 o 5 veces. Fallecieron de manera violenta casi 1 millón de personas. Para ser exactos, se contabilizaron unos 800.000 cuerpos humanos tirados en las calles, asesinados a tiros, a piedrazos, a palazos, por medio de linchamientos y quemados en hogueras también. ¿Quieres saber lo peor? Este acto inenarrable ocurrió en el año 1994, por lo cual, cuando te hable de las otras atrocidades que esa cosa fue muy actual. Pensando que fue hace mucho tiempo. Ten en cuenta, la humanidad poco o nada ha aprendido. Número 5. A ver. Lo que mora acá se considera el primer genocidio del siglo XX y fue perpetrado por nada menos que un imperio. Y otra vez con los emperadores. El Imperio Otomano fue fundado en el año 1299 y disuelto recién en el siglo XX, durante el año 1922. Lo que te voy a contar sucedió en un periodo de apenas 8 años, de 1915 hasta 1923, cuando el imperio estaba en sus últimos años. Y aunque luego de la disolución, el imperio pasó a conocerse a secas como Turquía, nombre que conserva hasta nuestros días, es notorio que muchos turcos aún admiten que esto fue un genocidio. Vamos a ver. Tendrás la última palabra. Por favor, escucha. La Primera Guerra Mundial había estallado y el imperio, dirigido por un grupo de crápulas autodenominados
Jóvenes Turcos, Oh, partido ok. político ultranacionalista, usó ese conflicto histórico como cortina de humo. Mientras Europa empezó a aniquilarse a sí misma, ¿Cómo que se el empezó a imperio, aniquilar? de la mano de los ultranacionalistas, se enamoró de la idea de crear un Estado compuesto exclusivamente Ay, por ya. turcos musulmanes. El problema es que en el imperio había diversidad desde tiempos inmemoriales. Y por diversidad me refiero a armenios, asirios Es que casi en y todos los griegos. países muy A mezclado los con cualquier raza, la ultranacionalistas verdad. turcos O sea, esto no les hacía actual y gracia, así antiguamente, que o sea, es muy decidieron difícil expulsar a hacer toda algo aquella así, persona que porque no fuera de ni sabe origen quién es turco mexicano y de de religión nacimiento, ni musulmana. quién no. Estás masticando lo que digo, ¿verdad? Esto consistía en arrancar a familias enteras de sus propias casas, sus hogares, propiedades, trabajos, lugares que construyeron por generaciones. Quitarles todo. Sacar a los niños y jóvenes de las ¡Hala! escuelas y universidades y echarlos, literalmente, a las patadas. Obviamente se suscitaron conflictos. Luego de determinada fecha límite, todo aquel no turco / no musulmán que quedase habitando cualquier ciudad en el imperio Ujú. estaba cometiendo un delito. Como la minoría más grande en el imperio eran los armenios, fueron estos los que más sufrieron. Ancianos y niños No eran manches. sacados de sus casas a las patadas. Cualquier lugar que fuese de propiedad armenia era quemado. Cualquier lugar que emplease a un armenio podía sufrir gravísimas consecuencias. La expulsión se convirtió en ¡Hala! persecución. Persecución que dejó a aproximadamente 1,5 millones de personas sin vida y otros tantos Y millones porque sin los techo turcos no de lo la noche a la consideran mañana. como, Ya no bueno, tenían como ni dice seguros, ahí ni en trabajo, el video, ni porque no nada. lo consideran así. Hoy día, el Estado turco hace de cuenta que esto fue un A día de veces pienso que página, tanto lo que es Estados algo Unidos y un poco de Europa desafortunado, están entre medio comillas, chiflados, o sea, tal algunas vez por cosas el que mundo no son de lo plano llamaremos así. normales, las normalizan de ¿Tú qué más, opinas? pues, o sea, Número 5. como eso, o sea, ¿cómo no lo vas a considerar como genocidio? ¿Qué onda? Número 4. Ah, la mierda. No te puedo mostrar ni siquiera el 1% de todo lo que podría ir aquí. Otro régimen así, ¿no? No lo digo solo por la catástrofe humana que cometió este grupo de comunistas llamados Jemeres Rojos, quienes, tras la guerra de Vietnam y la derrota de Estados Unidos, tomaron el poder en Camboya un 17 de abril de 1975, No sé por qué, pero me dio cosas en gracias algunos a casos ese. sí, O sea, no tenía ni creo que 20 años ese güey. Pero me dio cosa verlo así. poner de manifiesto su decadencia moral. No sé, me imaginé rápido como que estaba pidiendo por su vida, o sea, Estos para no lo imbéciles odiaban eliminaran. tanto al Ay, Dios. capitalismo que iniciaron una violenta reforma agraria bajo la consigna de, y cito textualmente, la destrucción de la civilización urbana y su cultura por ser consideradas burguesas. En pocas palabras, rechazaban películas, Ah, pero ¿cómo vas a vivir sin todo eso? literatura, arquitectura, arte y también conocimientos médicos y científicos que viniesen de cualquier país capitalista. Pues sí. Encima de todo esto, fieles a su ideología, sometieron al país a una miseria económica sin precedentes, que consiguió Bueno, pues vivieron en igualdad, pero o sea, a la forma inversa. lamentablemente Todos fueron pobres, igualada hacia abajo, literal. porque con Pol Pot todos eran pobres, muy pobres. Pero el problema principal eran los Jemeres Rojos, No manches. miembros del Partido Comunista que obraban como jueces, jurados y verdugos de la sociedad, encargados de mantener el orden, entre comillas, ante cualquier manifestación que pudiera ser percibida como occidental o capitalista, con una paranoia tan cursi como voraz y subjetiva, siendo enforzada por sujetos que no tenían cultura ni luces, pero sí una sed No infinita de manches. sangre, otorgándoseles una licencia absoluta para arrestar, violentar y asesinar a cualquier persona.
Ah, pues que tampoco se pasan de lanza. Estos animales usaban el hambre y la desesperación como presión. Al parecer ni Ponían a les trabajar no a pagaban. los prisioneros, a todo el mundo, entre 12 y 14 horas por día. Destruyeron además árboles y buena parte del ecosistema de los campos para que la gente no tuviera de dónde sacar comida. Cayeron en una pobreza tal que para Uf, ahorrar balas degollaban a los sentenciados a muerte. A veces mutilaban y torturaban por mera diversión. Si le sí, la caías verdad. mal a un jemer rojo, solo necesitaba culparte de ser capitalista. Michael Guerrero de la ¿Qué clase de Esto gesta demuestra que sentimental hacían estos alguien idiotas malo tiene que el se hacían poder. llamar guerreros de la libertad? Pasan estas cosas malas, la verdad. Pronto, los jemeres O iniciaron sea, campos de porque, concentración, donde la gente era o sea, me masacrada. siento bendecido de estar Eran aquí en suertes México. amputaciones Sí, como hay castigo, inseguridad y todo, pero palizas hasta la muerte, la verdad es que violaciones a creo que granel. de lo No que yo respetaban ni vivo, a las niñas ningún ni a presidente ha los niños. actuado así, o Hubo sea, actos de tortura y carnicería bueno, sin tampoco en sentido. el sentido de que actúe tan, Jemeres rojos pues, cometieron genocidamente, ¿no? algunos de Pero los a lo peores que me refiero es de crímenes que, o contra sea, la sí lo humanidad cuidan, y pero no en tanto, o menos de sea, la 13 verdad. años aniquilaron Y entre viendo esto, 1.500.000 ay Dios, y 3 millones ay Dios, de porque víctimas. nada más creo que uno En de otras los palabras, 5 o 6 un casos tercio han de la hablado de población muy mundial. actual, o sea, ah, Número 4. Número mm, 3. El acto de maldad que desbordó al siglo XX. Si algún día el ser humano es juzgado por un tribunal superior a sí mismo, el Holocausto sin duda será usado para argumentar que tal vez la humanidad no merece otra pero mi oportunidad. pregunta es, ¿por qué Y es tan se curioso queda como con el trágico que tercer tan poca gente puesto? entienda lo que fue realmente. Se coloca el reflector sobre el pueblo judío porque fue este el que más persecuciones padeció. No en balde, el Estado alemán se volvió autoritario y totalitarista bajo el régimen nazi, por lo cual comenzaron a redactarse leyes. Así que la comunidad judía no solo tenía que cuidarse de los fanáticos fascistas que andaban por la calle, y eso sin nombrar todavía el azote de las camisas pardas. A la monstruosa presión se sumó el Estado alemán en pleno. La Gestapo y las SS hacían redadas antisemitas. Se dice fácil, pero ten Bueno, en eso cuenta se que la podía decir. persecución, el acoso y el horror eran infundados exitosamente en mujeres y niños también. Ningún judío podía sentirse a salvo. Sí, Yo la recomiendo verdad. particularmente leer el diario de la niña Ana Frank. Sin embargo, el Holocausto es visto por demasiada gente como Se hallaban símbolo muy de la mal matanza ellos, la verdad. contra los judíos. Y eso no es Bueno, verdad. pues también a El tener en cuenta exterminio al los pueblo otros judío dos puntos fue un o tres que aspecto mencionó. del Holocausto. Pues este Bueno, también eso era más comprende por el genocidio de el tiempo, la homosexuales, verdad. Pero gitanos, lo de bueno, comunistas, eliminar tantos republicanos judíos no está españoles justificado. y mucho más. Porque realmente no El Holocausto hay una pues, justificación no fue válida, solo la ¿verdad? muerte masiva de judíos. Fueron unas 17 millones de personas exterminadas por el totalitarismo nazi de maneras absolutamente horrorosas. No olvidemos que de acá salieron también los laboratorios de la muerte de Joseph Mengele o ¡Hala! los crímenes de guerra de incontables monstruos en los rangos del ejército nazi. Quiero dejar algo claro. El Holocausto iba a quedarse con el segundo lugar en este top. Aquí en el tercer escaño hubiera sido muy bueno colocar al ejército imperial japonés, responsables de la muerte de millones de chinos, responsables además de la unidad Pues 731, realmente de la nadie que ya quisiera mucho he hablado. recordar Pero una atrocidad así, o sea, sorprenderá realmente. adelante. Es una atrocidad Y también depende monumental mucho que el casi tiempo que se literalmente lleva quedó hablando. olvidada Otra vez un en la anuncio. historia. Ya, volví. Va como la segunda vez que pauso. Número 2. ¿Qué onda? Él hizo matar aproximadamente a unas
40 millones de personas. Oh. Y si tenemos en cuenta que no hablo de un tirano del siglo XX, sino de un hombre que existió hace más de 790 años. La verdad, sí, mucho que pensar. Entonces diría que tenemos mucho en qué pensar. Se dice que donde su caballo pisaba, la hierba no volvía a crecer. Los expertos lo listan como el general más hábil en la historia, incluso por encima de Saladín, de Aníbal y del mismísimo Alejandro Magno. Y, ¿cómo no? Si las conquistas de todos palidecen ante las suyas, él y su ejército conquistaron los territorios conocidos hoy como Tenía un buen China, territorio. India, Persia, Rusia, Ucrania, Rumanía y Afganistán. Fue el regente más poderoso jamás, el más temido también. Si tomamos en cuenta el número de muertes que su imperio dejó entre los años 1150 al 1350, entonces ha de decirse que en relación con la... No sé por qué, pero esto me recuerda a una escena de Mulan. Mucho mayor que el de la Primera y Segunda Guerra Mundial puestas juntas. Gengis Khan hizo matar a tanta gente que hay quienes dicen que la tierra se enfrió. Vastas áreas de cultivo fueron recuperadas y los niveles de carbono disminuyeron. Suena bizarro, ¿no? Pero es cierto, porque para aquellos años 40 millones de personas significaban un porcentaje significativo. Pero para esa época sí eran muchos, ¿no? Los ejércitos de Khan fueron tan letales como podían serlo. Uno dirá que es cuestión de época, pero lo cierto es que cuando este ejército derrotaba a otro, exterminaban no solo a los soldados sobrevivientes, sino luego a los familiares de quienes conformaban ese ejército enemigo. Quizá era difícil rastrear el árbol genealógico de los soldados, pero los generales y comandantes no. Después comenzaban a vaciar a las ciudades, aniquilando a las personas que las habitaban. Cada victoria se convertía en un genocidio de proporciones bíblicas. Gengis Khan no era un conquistador tanto como un exterminador y está claro que a él de esas características no solo está invitado a este top, sino que además se queda con un sitio importante en el mismo. La atrocidad que se queda con el segundo lugar es, pues, una campaña de exterminio de los timuyines en la que, en tan solo una hora, lograron exterminar a casi 2 millones de personas. Para ser exactos, 1.748.000 cuerpos humanos aproximadamente. Hay quienes no lo creen, pero los historiadores explican que, en efecto, ocurrió. Khan contaba con un ejército de 100.000 soldados altamente entrenados, quienes no eran sometidos a ninguna restricción moral en el campo de batalla. Pues sí, con una restricción moral no se tenían ni que apiadar ni nada. Y pues si altamente entrenado, peor tantito. Con nuestro sistema moral imperante, realizas, ¿verdad?, que esto sale de toda proporción. Número 2. A ver, vamos a ver el peor, o sea. Número 1. Es increíble que exista gente que se autodenomine ideológicamente afín al genocida y pedófilo comunista, que se queda con el primer lugar. Pero, cada loco con su tema. Permíteme hablarte del hombre que tiene el dudosísimo honor de haber encabezado lo que fue, y por mucho, el genocidio más grande y probablemente más cruel en la historia de la humanidad. Quienes lo defienden no aguantan un cuestionario, pues no saben qué responder ante la cuantiosa evidencia de las atrocidades humanas y ambientalistas cometidas en China durante un periodo denominado Revolución Cultural. Maoísta. ¿Qué era eso? El régimen maoísta era de corte totalitario.
Quiere decir que se metían en todos los aspectos de la vida y empezaban desde la más tierna edad. Los niños chinos debían rebajarse a recitar todos los días, varias veces por día, consignas cursis y ridículas acerca de lo grande que era Mao Zedong. No voy a mencionar nada, pero no diré que no me gusta mucho el régimen que tienen allá en Corea del Norte, nada más. Pero en realidad, o sea, nada voy a mencionar eso, porque si no ahorita me alargo y ya que para digo lo que no debo de decir. Justificaba los medios. Si había que tomar decisiones que podían torcer la economía, poco o nada importaba que pueblos enteros cayeran en una pobreza tan extrema que se estima que 20 millones de personas murieron en situación de hambre en las calles. Mao era paranoide, por lo cual a menudo organizaba purgas que, en 33 años, dejaron 1 millón de asesinatos políticos por mandato suyo y sobre todo de sus crápulas. Poco o nada importaba que en verdad fueran culpables o no. En una imbecilidad sin precedentes, el régimen comunista tuvo la idea de exterminar a los gorriones por pensar que estos eran una plaga que asolaba los cultivos. El resultado, causaron uno de los mayores desastres medioambientalistas del siglo XX. Entre las consecuencias hubo plagas de langostas que estos imbéciles no pudieron controlar y que empeoraron sobremanera todo lo que intentaban hacer. Muy como ocurre con políticos en América Latina. Imagínate gente con ese nivel paupérrimo de cultura y de inteligencia gobernando un país, manejando una economía. Pero en China se añade que, además, eran sanguinarios y creían firmemente que todo fin justifica los medios. Todo lo que hubiera que hacer para probar las teorías económicas del imbécil y letrado de turno se llevaban a cabo sin peros ni análisis profundo. Si a eso sumamos que los críticos, los disidentes y en un todo incluso... Bueno, eso también es actualmente, porque si también tengo curiosidad de Corea del Norte, también ves que actualmente también te pueden hacer lo mismo, hasta creo que peor. De esto dejasen un estimado de 65 millones de muertos. En cuestión de maldad, el gobierno de Mao lo tuvo todo y superó a todos. Lo más indignante, allá afuera sobran imbéciles que lo justifican. Imbéciles que si les hablas de las atrocidades cometidas por la verdad sí opuesta, no sentirían la misma tentación de justificar lo injustificable. Esa es la gimnasia mental que hace el ser humano aún hoy y por eso no hemos aprendido nada. Desgraciadamente eso significa que cualquiera de los escaños en este top podría ser superado por eventos que aún no han ocurrido. Aquí yo me despido. Chao, chao.